Si espero, perderé la audacia de la juventud. Alejandro Magno. Acompáñanos en la aventura de los errores pasados para descubrir que la humanidad es historia. Bien, hemos llegado con el capítulo 101, ahora sí para concluir con la historia de Alejandro Magno, a menos lo que vamos a contar aquí en video y en audio, porque como ya saben, la vida de este señor tiene un chingo de información, a diferencia de muchos otros personajes. Pero aquí es donde vamos a llegar, al menos por el día de hoy. Y bueno, recuerden que yo soy Itzel Olvera. Y yo, Israel Olvera. Y nos pueden encontrar ahí en Facebook, en TikTok, en Instagram como épocas.épicas.podcast. Y que pues ya saben, ahí seguirnos, dar like y todo eso. Y compartirlo pues nos ayuda a llegar a más personas. Así que vamos empezando porque hay mucho de qué hablar. Ahora, como nos has quedado al final del episodio anterior, ya después de que murió Alejandro Magno, ¿qué fue lo que pasó con Roxana, la esposa de Alejandro? Pues uno de sus amigos de toda la vida, el señor Casandro, ordenó la ejecución de esta misma, matándole a ella y a su hijo, Alejandro IV, y de paso, solo nomás como para ya acabar, mandó a matar a la madre de Alejandro, a la señora Olimpia. Esto fue para consolidar su poder como el nuevo rey de Macedonia, un título que posteriormente perdería ante Antígono. Y pues aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre su familia y lo que se sabe. Mientras vivió Olimpia, pues Roxana pues estuvo bajo la protección de su suegra, pero Olimpia, como dijimos, fue asesinada más exactamente en el 316 a.C. y Casandro, por cierto, era hijo del general Antípatro, era el regente de Grecia, mientras el heredero era menor de edad. Pues ya saben lo típico, ¿no? Era regente y en este caso le quería quitar el trono a Alejandro IV. Así que Anfípolis encerró a Roxana y a su hijo, pues como dijimos, Alejandro IV, que apenas estaba entrando en la adolescencia en ese momento, porque pues había nacido un poco antes de morir su padre. Como vimos, esto fue mucho después de que sí, pues Alejandro mínimo 13, ¿no? 14 años, ¿no? De hecho, 6 años después de la muerte de Alejandro, ordenó el envenenamiento de ambos. Como también había sobornado a Poliperconte, el diádoco regente de Macedonia en este caso, para asesinar a su segunda amante también, Barcine. Y depende de la fuente, tuvo un hijo llamado Heracles, que era su primogénito, aunque no era legítimo, ya saben, no era de una familia noble. Ajá, y Alejandro pues no lo había reconocido como tal, como su hijo. Como todo buen padre que desapareció tomando por cigarros. Todo un padre ejemplo. Luego estaba también la señora Estátira, la tercera esposa, que era hija de Darío III, como dijimos, esta era como su esposa principal, aunque hablan más de Roxana porque fue su primera esposa. Estátira anunciaba que estaba embarazada también. Y bueno, dicen que Plutarco menciona que fue Roxana, de hecho, quien confabuló para matar a la tercera esposa de Alejandro. De esta trágica forma desaparecieron pues todas las mujeres y los hijos de Alejandro. Pues válgame, ya no está Alejandro Magno para mantener a cada quien dentro de sus propios corrales, y todos hizo un desmadre, complots de asesinatos entre sus amigos, sus esposas. Todo el mundo quería un cacho del imperio que él había hecho y pues nadie quería compartir. Ahorita vamos a hablar sobre su madre. Ahora, la señora Olimpia, sobre la reina Olimpia, quedó solo así que en chismes vulgares de barrio, por decirlo de alguna forma, y anécdotas por ahí. O sea, no es para nada confiable, pero es lo que tenemos. Y válgame, han pasado más de 2000 años, que esperan. Se dice que vivió la mayor parte de su vida a la sombra de su esposo e hijo. Y pues sí, teniendo en cuenta que Filipo fue el tipo que puso todos los cimientos para la caída del imperio persa y Alejandro Magno fue quien lo hizo, pues como que su mamá como que quedaba ahí en como un pie de página, ¿no? Ajá, como suele pasar. La información de ella es demasiado escasa. Con decirlo, ni su aspecto físico conocemos, no tenemos ni un busto de ella. Ajá. De un artículo de National Geographic se menciona que no llega hasta nosotros una estatua del Filipeo, del edificio circular de Filipo II, y eso construido en Olimpia, como un testimonio de la gloria casi divina de su dinastía. Sus únicas imágenes son una que figura en uno de los grandes medallones de oro hallados en Aboukir, en Egipto, datados de la época del emperador Caracalla más bien,
y la de los dos célebres camafeos. Como suele pasar, ¿no? En este caso, pues el que les interesaba era pues, Alejandro y Filipo, ¿no? Alejandro y Filipo. Y si no fue una mujer que estuviera tan metida en decisiones políticas y todo eso, pues menos. Ahora sabemos que lo único que pasó a la historia es su supuesto atentado para asesinar a su esposo, que recientemente se estima que fue más señalado como un chivo expiatorio, y pues también un poco de machismo, ¿no? Para borrarla y echarle como a alguien la culpa de alguien que no se sabe, y de paso pues le dejamos ahí ya el problema, ¿no? Sí, porque supuestamente dicen que en el asesinato de Filipo, o sea, se lo asesinaron y nunca agarraron a los asesinos. O sea, si los hubieran agarrado, pues ellos hubieran dicho con quién no fue que los contrató. Pero fíjate qué curioso, los mataron y luego le echaron el muerto limpia. Pero pues ahora sí que eso es tantito de lo que sabemos de ellas. Igual algún día podemos hablar más de lo que se sabe, porque sí encontramos algunos artículos interesantes, pero ahorita pues lo dejamos así. Sobre los generales, pues que se dividieron su imperio. Pues Ptolomeo primero robó el cadáver de Alejandro cuando este iba en ruta hacia Macedonia, porque se supone que Alejandro había dejado escrito que pues quería que si moría que terminaran ahí sus restos, ¿no? Y pues Ptolomeo pues dijo hágase para acá y se llevó el cadáver, aparentemente con la esperanza de asegurar la profecía de que la tierra donde estuviera el cuerpo, donde fuera sepultado Alejandro, sería próspera e invencible. O pues solo era una obsesión enfermiza y muy extraña que tenía, ¿no? Como mencionamos en la primera parte, pues este señor fundaría la dinastía tolemaica en Egipto, que duraría hasta el año 30 a.C., finalizando con la muerte de su descendiente Cleopatra VII, la más famosa, ¿no? Y Cleopatra VII fue la que acabó casada con Marco Antonio y el general romano ese que traicionó a Roma por ella. Pero no recuerdo, no me citen, ahí lo hablaremos luego tal vez. Por otro lado, el que les mencionamos anterior, Seleuco, formó el Imperio Seleucida, comprometido que era principalmente en lo que hoy se conoce como Mesopotamia, la Anatolia e incluso algunas partes de la India. Y si el último de los diáconos restantes después de 40 años de guerra incesante entre ellos y sus herederos. Llegaría a ser conocido como Seleuco I Nicator, el vencedor. Ninguno de sus generales poseía la inteligencia, comprensión o genio militar de Alejandro, pero fundarían dinastía que con excepciones gobernarían sus respectivas regiones hasta la llegada de Roma. Aunque pues influencias sobre regiones que controlaron, creo que los historiadores se refieren al periodo helenístico. Esta época fue donde la cultura y filosofía griega se mezclaron con las poblaciones nativas de distintos lugares. De acuerdo a Diodoro Sículo, una de las estipulaciones de la voluntad de Alejandro pues era la creación de un imperio unificado, ¿no? Entre antiguos enemigos. Las personas del Oriente Próximo, por ejemplo, fueron alentadas a casarse, como dijimos, con aquellas de Europa y viceversa, con el fin de lograr esto. Sin embargo, a pesar que los diádocos fallaron el cumplimiento pacífico de los deseos de Alejandro, mediante esta helenización en cada imperio lograron al final el sueño de esta unidad cultural. Incluso si tal unidad nunca pudiera realizarse completamente bajo un solo imperio, pero consiguieron ser la base de la cultura de Occidente en el planeta, al final, ¿no? Así que fallaron la misión de manera correcta. Ajá, lo fallaron en mantenerlo, pero al final se logró de alguna manera, ¿no? Y como mencionamos antes, el señor Alejandro tenía un ego de proporciones bíblicas. Y no solo digo yo, de hecho en algún momento sí mencionan a Alejandro en la Biblia. Ajá. Pero bueno, de las 70 ciudades fundadas por Alejandro Magno, 50 se llevan el nombre de Alejandría. Las distintas ciudades están situadas en puntos estratégicos a lo largo del imperio y se ubican en zonas estratégicas de las diferentes rutas comerciales que unen al oriente y occidente. Como mencionamos en la parte 1, la Alejandría más conocida es la que se fundó en la delta del río Nilo, del río de Egipto. Se estima que llegó a tener más de 500,000 de personas, algo que era inaudito para la época, conformada por griegos, egipcios, judíos, etcétera, persas, etcétera, ¿no? Era toda una melcocha cultural. Y pues como ya saben, si no lo saben, ya hablamos de la famosa biblioteca de allí, así que pues ahí pueden pasarse a escucharlo sobre esos episodios, o también ya está en YouTube los videos. Hablando sobre la religión en este imperio, citando: la religión y cultura macedónica pertenecían al mundo griego. Los griegos creían en muchos dioses a los que le atribuían forma humana.
Los dioses, pese a ser inmortales, tenían las mismas virtudes y defectos que los humanos, sentían amor, miedo, celos, odio, etc., ¿no? Los dioses más importantes del panteón griego eran los 12 dioses que habitaban en el monte Olimpo, donde vigilaban la conducta de los humanos e intervenían cuando lo deseaban. A los griegos les gustaba construir estatuas, las que ubicaban dentro de sus templos, aunque no se llevaban ceremonias religiosas dentro como estamos acostumbrados en distintas religiones hoy en día, ya que veían esos lugares como la casa literal del dios. Más bien hacían altares afuera y realizaban pues las ceremonias al aire libre del templo, ¿no? Pero como mencionamos, eso de evangelizar pues no era el estilo de Alejandro, por lo que siempre permitía que las religiones conquistadas se quedaran con sus, más bien las regiones conquistadas pues se quedaran con sus religión, sus creencias y su cultura, ¿no? Debido a esto se originó la cultura helenística, que incluía esta integración y el sincretismo de la cultura griega con culturas orientales. Sin embargo, Alejandro no vivió lo suficiente como para organizar la sociedad ni las costumbres del imperio que había creado, y la cultura helenística se desarrolló en los reinados de sus descendientes. El imperio de Alejandro fue una monarquía, lo que se conoce como una monarquía centralizada, bajo la influencia del estilo político de Oriente. Alejandro se divinizó, como ya mencionamos en la parte 1, y en cuanto a la administración tomó diferentes decisiones según la estructura política de cada región conquistada, ya que prefería mantener los gobiernos locales y prefirió designar jefes militares macedonios para que actuaran de supervisores. Alejandro decidió incluir dentro de sus colaboradores de confianza diferentes gobernadores y jefes militares de los estados conquistados, fomentando la unión de los funcionarios macedonios con las élites locales, con fin de establecer una red de poder que le permitía mantener tanto el control de todos los territorios. Pasaremos a una de las famosas batallas, de las pocas que hablaremos, porque pues como mencionamos hay muchas. Está Tiro, está la batalla de Isos, pero de la que todo el mundo habla es Gaugamela. Fue como el magnum opus de Alejandro Magno en lo que se refiere a batallas, ¿no? Y bueno, esta fue en 331 a.C., ya haciendo estimaciones, un 1 de octubre, entre, como dijimos, el ejército de Alejandro y las tropas persas comandadas por este señor Darío III. Este combate se disputó en una amplia llanura cerca del río Bumodos, que está a 27 kilómetros de Mosul, en el actual Irak. Pese a la superioridad numérica, el ejército persa fue derrotado y huyó al final, o al menos ahora, los macedonios contaban con 7.000 soldados de caballería, 40 de infantería, ves como les mencionas, porque en el episodio anterior uno de ellos decían que eran 35.000 en total, y aquí tenemos como 47.000. Pero ya saben, fue de fuentes diferentes y bla bla bla. Los macedonios, 7.000 de infantería, caballería, 40.000 de infantería, y las tropas persas rondaban entre 120 y 250, aunque números ya más exactos hoy desde que eran como 180.000, 160.000. Pues lo que pretendían los persas era pues no querían que Alejandro entrara ahí a su lado del territorio, ¿no? Se estima que hubo 300 muertos macedonios y 35.000 muertos de parte de los persas, aunque de nuevo esa es una estimación muy positiva o conveniente lado de... No creo que hayan tenido tan pocas bajas los macedonios, pero bueno, vamos a decir que sí. En la otra fuente que mencionamos decían que alrededor tal vez de 1.000 personas. Yo digo que tal vez fueron mucho más, pero aquí seguramente era una fuente amigocha griega que le dijeron no, nomás perdieron 300 hombres, ¿no? Bueno, pero también ten en cuenta que la fuente original griega decía que eran 500.000 de soldados persos también. Entonces pues ya saben. También, como hemos dicho, los historiadores influenciados por su época, ¿no? A los griegos les gustaba echarle mucha crema a sus tacos. Es como en la batalla ahí de la película de 300, la de Termópilas. Ellos también decían que eran como 1.000.000 de soldados o algo así. Y ya los números modernos pues dicen pues, es que sí, que a lo mucho eran igual unos 100 y cacho mil, 200.000. Y eso de que eran 300... es una mentira. También es una mentira. Porque al principio entre espartanos, de los corintios, diferentes ciudades estados griegas, que se abarcó la guarnición, creo que eran como 10.000 soldados. Y o sea, siguen siendo muy pocos en comparación al enemigo, pero no eran 300. No, pero esa es la cosa, sí se quedaron los 300, pero creo que ya más fue el último día de que les dijo, Leónidas le dijo, no, pues ¿saben qué? Aquí ya valió madre. Aquí no me quedo. Retírense ustedes, regresense para proteger sus ciudades
Y pues nosotros nos vamos a quedar nosotros aquí a cubrir la retirada. Ajá. Porque se quedó nomás Leónidas y su guardia personal. Uh-huh. Sí, aquí continuando, pues ya venciendo a Alejandro, pues dicen que la influencia griega así es como se expandió hasta el Himalaya. Y pues así es como este señor dejó tanta huella en todos lados. Y hablando un poco del contexto de batalla, sus dominios llegaron hasta el río Mediterráneo. Darío III ofreció a Alejandro una gran suma de dinero con la intención de garantizar la paz. Era el equivalente de te voy a pagar $100 para que te vayas a joder acá, para que te vayas de aquí. Alejandro le dijo que no. Uh-huh. Uno de los generales de Alejandro, el señor Parmenión, iba a decir Parmenión, comentó: yo lo aceptaré si estuviese en tu lugar, pero obviamente él no estaba allí y no lo hizo. Alejandro respondió: si fuese tú, yo también lo aceptaría. así que reunió cerca de 250,000 hombres, ya saben, no tenemos idea exactamente, y a las orillas del Mar Negro y de las orillas del río Himalaya. Entre estos también estaban 6,000 mercenarios griegos como guardias personales, porque cabe destacar que los griegos aborrecían esto. Si mal no recuerdo, no recuerdo dónde leí, que cuando los griegos capturan mercenarios griegos peleando para otra gente, que les iba de lo peor, que los griegos lo tomaban de traición. Sí, porque pues seguían siendo griegos, ¿no? Darío eligió el campo de batalla con gran detenimiento, ya que en el año 333 a.C., en la batalla de Isos, en la que no vamos a mencionar, pero por ahí busquen de ella, el terreno no le permitió emplear todo el potencial de su ejército. Ya saben, no te sirve de nada tener un ejército súper grande si el terreno no te permite usarlo en todo su potencial. Es por eso que para esta batalla eligió una planicie grande y plana para poder mover todo su ejército y su caballería, que por parte de Darío pues es un movimiento estratégico que pues tiene sentido, ¿no? Y que por cierto dicen que Plutarco afirmaba que Gaugamela significaba casa del camello, en alusión al animal que puso a salvo a un rey refugiado en este lugar en una ocasión del pasado. La principal base de Darío era su caballería, como mencionamos, contaba con los llamados catafractos. Bueno, es que aquí venía en inglés. No le traducimos esa palabra. Ajá. Los catafractos eran este tipo de caballería armada. Que también tenían armados a los caballos. Los caballos iban armados, tenían armadura y los soldados también llevaban aparte armadura más pesada. Ajá. Este tipo de caballería era particularmente rápida por obvias razones. Pero pues no ocupaban ser rápidos cuando básicamente las flechas les rebotaban de la armadura. Cuando llegamos a hablar de eso en el pasado, en otros episodios, pues recuerden que era lo equivalente al tanque en la antigüedad, ¿no? Porque, sí, era. Y con el beneficio de que eran mucho más rápidos que lo que después fue un tanque, ¿no? Sí, porque aparte, aunque fueran más lentos que la otra tipo de caballería, pues aún siguen corriendo más rápido que la infantería, de todos modos. Ajá. Y bueno, también este señor tenía arqueros a caballo, debido a, pues como dijimos, porque escogió esta llanura para la pelea, vio una oportunidad de su caballería pues para ganar, ¿no? Aunque, como dijimos, tenían mayor cantidad del ejército de Darío, pues el ejército de Alejandro, sus soldados estaban mejores entrenados, ¿no? Bueno, hasta aquí quedaría esta primera parte. Recuerden que todo el episodio ya está en ebooks, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, totalmente ya terminado, pero recuerden que aquí vamos desfasados con los episodios, así que bueno, igualmente dentro de unos días ya tendrán la segunda parte por si quieren esperarse a verlo así ya con imágenes y todo. Hasta el siguiente video, chao.